Hola, sean bienvenidos a una clase de microbiología médica básica. Hoy hablaremos sobre los streptococos. Estas bacterias son cocos gram positivos debido a que su pared está formada por una gruesa capa de peptidoglucano. Bien, se disforman en forma de cadena, esa es su característica, y tiene metabolismo aerobio, aunque puede ser anaerobios, porque son anaerobios facultativos. En cuanto a su cultivo, suelen ser exigentes. Al momento de hablar de la clasificación, hay que tener en cuenta que esta bacteria se cultiva normalmente en agar sangre, y aquí va a partir la primera clasificación debido a su hemólisis, su capacidad para destruir eritrocitos. Bien, aquí tenemos a la clase alfa, ¿sí?, que es una hemólisis incompleta y que tiene un característico color verde. Dentro de este grupo van a estar el Streptococcus pneumoniae y el grupo de Streptococcus viridans. Luego tenemos la hemólisis beta, que es una hemólisis completa. Bien, y aquí tenemos la clasificación de Lancefield. Bien, Rebecca Lancefield clasificó los estreptococos según un carbohidrato que cada grupo tenía. Bien, tenemos de la A hasta la G, y dentro de los más característicos, más famosos, tenemos al Streptococcus pyogenes. En el grupo B tenemos al Streptococcus agalactiae. Y como curiosidad, anteriormente aquí se incluían a los que tenían el carbohidrato D, pero actualmente son conocidos como enterococo, que son otra familia. Ahora hablaremos sobre el Streptococcus pyogenes, que es el más famoso y más importante dentro de esta familia. También se lo conoce como Streptococcus beta hemolítico del grupo A, debido al carbohidrato de Rebecca Lancefield. Ahora tomaremos en cuenta la estructura externa y empezaremos con la proteína M. Bien, esta proteína tiene una capacidad inmunógena importante. ¿Qué es lo que quiero decir? Puede ayudar al estreptococo a evadir el sistema inmune. ¿Y cómo lo va a hacer? Se va a unir a la región FC de los anticuerpos, cuando normalmente debería unirse por la región FAP. ¿Y eso qué quiere decir? Al unirse por esta parte, por esta región, va a impedir que se unan macrófagos o el complemento o cualquier otro tipo de fagocito, y entonces impide la activación del sistema inmune, ¿sí?, el sistema inmune innato, y la respuesta primaria de esta manera se mantiene. Otra forma que tiene es adosar el factor H, que es parte de nuestro cuerpo. Bien, este factor H, que es un inhibidor natural de la porción del complemento C3b, ¿sí? Entonces, al inhibir esta parte, también inhibe la inmunidad innata. Y cabe destacar que la proteína M, además de eso, luego de la infección primaria, es la diana de los anticuerpos, ¿sí? Deja inmunidad a tipo específica. Eso quiere decir que no nos volveríamos a enfermar de un tipo de proteína M igual, pero hay varios tipos. Por lo tanto, las infecciones por otro serotipo de proteína M de un Streptococcus pyogenes pueden hacer recidivas, ¿okay? Luego tenemos la cápsula de ácido hialurónico, que le sirve como escudo al Streptococcus pyogenes y evita la fagocitosis. Además tiene una función muy especial de adosamiento al epitelio de la faringe, ¿sí?, por un receptor llamado CD44, que es muy importante en la faringitis estreptocócica. Luego tenemos a la proteína F y el ácido lipoteicoico. ¿Qué van a hacer? Estas se van a unir a la fibronectina, que también le va a ayudar a unirse a las células del hospedero. Entonces su función va a ser de adhesión. Ok. Por último tenemos una enzima, ¿sí? Per se es una enzima que también tiene una función para evadir el sistema inmune. Es la peptidasa C5A. ¿Ok? Esta enzima va a inactivar la porción C5A del complemento, y es otra manera en la cual el Streptococcus pyogenes se libra de la inmunidad primaria en contra de él y pueden darse las infecciones. Bien, seguiremos con el apartado de enzimas y toxinas. Aquí debería entrar la peptidasa C5A, pero por razones de explicación la incluí en el grupo anterior. Bien, estas enzimas, vamos a empezar con la streptocinasa. Esta enzima es importante. ¿Por qué? Porque va a interactuar con el plasminógeno, lo va a convertir en plasmina.
¿Y eso qué quiere decir? Que va a ser activa y va a tener la función para lisar los coágulos de fibrina. Recordemos que las infecciones se autolimitan por coágulos y entonces al tener este mecanismo va a poder diseminarse por fuera de ellos. También cabe destacar que la streptocinasa se ha usado como anticoagulante en seres humanos. Bien, hay que seguir con el siguiente grupo, que son las DNasas, ¿ok? Bien, las DNasas tienen una importancia, ya que hay que recordar que en el sitio de la infección, en las pústulas, para la redundancia, se crea pus, y esa pus tiene una consistencia viscosa, y esa viscosidad es dada por el ADN que ha sido liberada por microbios o por células inflamatorias. Entonces, esta viscosidad impide la diseminación de la bacteria, y para eso la bacteria tiene la DNasa, va a licuar el ADN, y entonces le va a quitar esa viscosidad y le va a permitir seguir diseminando, ¿ok? Tenemos varios grupos de Nasas, ¿sí? Tenemos A, B, C y D, ¿sí? A, B, C y D. De entre estos, el más importante es el B, porque se puede cuantificar la respuesta inmune, ¿sí? Por los anticuerpos anti-DNasa B. Bien, avancemos con la hialuronidasa, que en cuestiones simples va a destruir el ácido hialurónico. Y hay que recordar que el ácido hialurónico es un componente muy importante del tejido conectivo. Entonces, esta hialuronidasa también le va a permitir a la bacteria diseminarse por medio del tejido conectivo. Luego tenemos el grupo de enzimas más importantes, ¿sí? Que son las streptolicinas, ¿sí? Son lisinas destructoras de células. Tenemos dos tipos, la O y la S. ¿Por qué son O y S? La O, la streptolicina O, se le llama así porque es lábil al oxígeno, se inactiva con el oxígeno y además de eso, con el colesterol, ¿sí? Y eso, para que hay que tenerlo en cuenta, debido a que cuando una infección del estreptococo se da en la piel o un tejido externo lleno de colesterol, la streptolicina O no aparece, ¿sí? Solo la S, que es estable, por eso tiene la S en su nombre. ¿Y cómo traspolamos esto? Debido a esta cuestión, cuando tengamos una faringitis en la cual ya no intervienen estos factores, van a haber anticuerpos anti-streptolicina o ASTO, y son marcadores muy importantes. Entonces hay que destacar, en una faringitis vamos a encontrar anticuerpos anti-streptolicina O, pero no en una infección de piel, en un impétigo. Pero en una faringitis sí vamos a encontrar anti-DNasa B. Y asimismo con las infecciones de piel vamos a encontrar anti-DNasa B, y en la faringitis vamos a tener anti-streptolicina O más anti-DNasa B, ¿sí? Entonces, la importancia de las streptolicinas, sobre todo, es lisar células, ¿sí? La streptolicina le da la característica hemólisis, ¿sí? La característica hemólisis beta para destruir a los eritrocitos. Pero no son los únicos destruidos, también tenemos neutrófilos o fagocitos en general y plaquetas. Bien, también dentro de este grupo de enzimas y toxinas hay otro subgrupo que son las exotoxinas pirógenas estreptocócicas, que son superantígenos con cualidades peculiares que iremos detallando en las diversas enfermedades donde esta toxina interviene, ¿sí? Bien, seguiremos con las manifestaciones clínicas, empezando con la faringitis estreptocócica, una manifestación clásica. Bien, empecemos con el estreptococo piógenes y cómo llega al próximo hospedero. Va a llegar por medio de gotículas respiratorias que hayan sido expulsadas de alguien enfermo o incluso un portador asintomático, que sí existen. Una manera rara en la que se puede infectar a alguien de faringitis es por infecciones alimenticias, pero no son la gran mayoría. Recordemos que tiene una cápsula de ácido hialurónico, ¿no? Y esta le impedía al estreptococo ser fagocitado. Pero en este caso va a servir como adhesión, ¿sí? Adhesión al epitelio de la faringe por medio del receptor CD44. Y aquí se va a mantener la bacteria reproduciéndose sin manifestar síntomas por un periodo de incubación de 1 a 4 días, ¿ok? Luego de eso empezará a manifestarse. ¿Y cómo se va a manifestar? Empecemos con fiebre, ¿sí?
marcador de la infección. Se acompaña de escalofríos, dolor o dinofagia por el lugar donde se crea la infección, por la inflamación subyacente. Si la infección se extiende, pues podemos encontrar amigdalitis, que es común. ¿Y cómo se va a expresar a las estructuras cercanas? Es con adenopatías cervicales, ¿sí? Esto nos forma un cuadro de faringitis exudativa, ¿ya? Recordemos, o sea, hay que tomar en cuenta que la faringitis, aunque puede dar en cualquier etapa de la vida, predomina en los niños, ¿sí? Niños mayores a 3 años. Y en caso de que se encuentren infecciones a niños o menores de 3 años, sí vamos a encontrar malestar general, fiebre y escalofríos, pero no va a ser notoria la faringitis exudativa. Incluso hay adenopatías, pero no se nota una faringitis per se. Bien, hay que también denotar que la faringitis tiene una correlación directa con la fiebre reumática, ¿sí? Porque los anticuerpos que se van a producir luego de la infección de la proteína M tienen una característica reacción cruzada, así que normalmente hay que actuar y tratar adecuadamente una faringitis, ¿sí? Y también aquí es muy importante hacer cultivos, debido a que estos síntomas de la faringitis estreptocócica no son específicos de ella y hay que diferenciarlas entre varios agentes etiológicos, ¿sí? Hay personas que tienen infecciones recurrentes de faringitis, han especulado, se adjunta un paper debajo, que puede ser un mecanismo en el que el Streptococcus pyogenes es una bacteria intracelular y vuelve y crea estas infecciones, dando lugar a una mayor probabilidad de desarrollar una fiebre reumática. Bien, también hay que denotar, y como nombramos hace poco, es que dentro de esta manifestación clínica encontraremos anticuerpos, ¿sí? Anti-DNase B y anti-estreptolicinados que se pueden medir, o sea, luego de que pasen los primeros días y se generen estos anticuerpos, ¿sí? A los síntomas de faringitis se le pueden agregar otra entidad clínica, que es la escarlatina, ¿sí? Esta entidad es causada por el grupo de exotoxinas pirógenas estreptocócicas, que van a causar un exantema, ¿sí? Que va a empezar desde el tronco y se va a extender por las extremidades, respetando la palma de las manos y la planta de los pies. Bien, este exantema tiene como característica en que van a haber pápulas pequeñas muy cercanas que le van a dar la textura de papel de lija, y dentro de los pliegues de la piel se van a acentuar las zonas del exantema, creando líneas, ¿sí? En los pliegues, que se van a llamar líneas de Pastia. La lengua tiene como característica que se cubre de una capa blanca y las papilas se enrojecen, y esta capa blanca luego se descama y deja una textura de lengua de frambuesa. También a esto se le agrega una palidez peribucal, y también dentro de las características de la enfermedad es que una vez se resuelve empieza una descamación de piel, sobre todo en la palma de las manos y la planta de los pies. Y por razones que aún se desconocen, la escarlatina tendía a ser mucho más peligrosa tiempo atrás, pero ha disminuido su patogenicidad con el pasar del tiempo. Ahora seguiremos con una manifestación cutánea, unas infecciones de la piel, como es el impétigo. Bien, en este caso se da en zonas tropicales, subtropicales, en situaciones de insalubridad, sobre todo en niños, ¿okay? Está sobre todo en la cara y en las extremidades, y son infecciones por el estreptococo que ha sido inoculado por pequeños traumatismos por picaduras de insectos, y van a empezar con pápulas rojizas que luego se van a formar en vesículas, y estas vesículas luego forman pústulas que se rompen, y al romperse se esparcen y crean una costra en forma de panal, ¿ok? Entonces, esta infección primaria por estreptococo puede tener una infección secundaria. Recordemos que el Staphylococcus aureus está en la piel normalmente, y puede haber una infección secundaria, y están los dos microorganismos en el impétigo, aunque el Staphylococcus aureus tiene otro tipo de impétigo llamado impétigo ampolloso. Hay que destacar que el impétigo no se desarrolla con síntomas sistémicos, no hay fiebre ni malestar general en la mayoría de las veces.
Y en el caso de que existiera tales síntomas, ya estaríamos hablando de una infección que se extiende más allá de las capas más superficiales de la piel, ¿sí? En esos casos, sobre todo, hay otras entidades clínicas que afectan principalmente al tejido celular subcutáneo, como la celulitis. Sí, en este caso las vías de acceso de la bacteria no son claras y pueden ser las mismas que la de un impétigo. Bien, ¿y qué tiene especial la celulitis? Vamos a tener una zona dolorosa, ¿sí? Eritematosa con bordes difusos, ¿sí? Normalmente en este caso sí se acompañan de síntomas sistémicos, fiebre, escalofríos, ¿ok? Y normalmente las personas que son propensas a sufrir de este tipo de enfermedades son quienes tienen alteraciones en el drenaje linfático. Sí, podemos pensar en una persona que haya sido sometida a una mastectomía, a la extirpación de algún ganglio axilar, en el caso de los miembros superiores, o en los miembros inferiores podemos estar hablando de una trombosis venosa profunda, de un abordaje quirúrgico en el cual se extrae la vena safena, ¿sí? Tromboflebitis, ¿ok? Linfedema. Bien, otra forma que tiene la celulitis es la erisipela. Y aquí podemos ver en la foto, podemos apreciar la diferencia. Los bordes, en el caso de la erisipela, son marcados, incluso al pasar la mano se nota un relieve, ¿okay? Se nota también la coloración eritematosa, y en este caso, como dentro del foco inflamatorio hay alteración linfática, tiene una disposición como de piel de naranja, ¿sí? En este caso, estas dos enfermedades que afectan al tejido celular subcutáneo pueden ser precedentes para que la bacteria se siga diseminando y llegar a las fascias, o incluso puede llegar a las fascias sin pasar por estas entidades, y en ese caso puede crear una fascitis necrosante, que es una entidad muy seria y que le dio el apodo, hizo que el Streptococcus pyogenes se gane el apodo de bacteria come carne, debido a que las secuelas, son muy gráficas y puede ser fulminante. En este caso ya hablamos que puede aparecer una bacteriemia y es muy dolorosa normalmente, pero evoluciona a una anestesia debido a que este foco inflamatorio que llega aquí impide la irrigación adecuada, y estos nervios superficiales que transmiten el dolor se infartan. Lo mismo también pasa con los antibióticos. Debido a esa mala circulación y esa destrucción, usar antibióticos que lleguen por esta vía no son efectivos, y en esos casos se llega a un abordaje quirúrgico para resolver ese problema. Hay que recordar también que la fascitis necrosante no es causada característicamente por el Streptococcus pyogenes, pues también comparte el puesto con la infección por bacterias anaerobias, y de hecho una infección de este tipo se suelen sumar bacterias, ¿sí? Anaerobias, porque el foco inflamatorio crea un ambiente propicio para su desarrollo. Bien, recapitulando las diferencias que podemos ver entre la celulitis y la erisipela, es que los bordes en caso de la celulitis son difusos y el erisipela son marcados y hay relieve, además que el color lo denota. Las dos son dolorosas a la palpación, aunque la celulitis un poco más que la erisipela, y la erisipela tiende como lugares más frecuentes a la cara y a las extremidades inferiores, ¿sí? Bien, ahora tomaremos el tema del síndrome de shock tóxico. Hay que destacar que esta enfermedad no solo es causada por el Streptococcus pyogenes, sino que también comparte puesto con el Staphylococcus aureus. La diferencia radica en que el Streptococcus pyogenes produce este síndrome en el ambiente de una bacteriemia, ¿sí? Pero el Staphylococcus aureus no necesariamente necesita una bacteriemia para producir este síndrome de shock tóxico. Dicho eso, ahora veremos cuáles van a ser
los participantes aquí. Tenemos al grupo de exotoxinas pirógenas del estreptococo. Ok, este grupo de exotoxinas pirógenas del estreptococo funcionan como superantígenos que a grandes rasgos van a activar de sobremanera el sistema inmune. Van a activar los linfocitos T por medio del complejo de histocompatibilidad clase 2, pero no como lo haría un antígeno normal, ¿sí? Que haría una respuesta inmune autolimitada, específica y eficaz contra la bacteria o la toxina, pero en este caso no, activa más linfocitos de los que deberían, más de lo que se necesita, ¿ok? Y esto se va a traducir a un exceso de citocinas. Este exceso de citocinas va a crear una inflamación generalizada y lo conocemos como tormenta de citocinas. Y aquí se empieza a aparecer una de las características del shock tóxico. Entonces, esta tormenta de citocinas crea una inflamación generalizada y empieza causando daños colaterales en la mayoría de los órganos vitales del cuerpo y le da una característica fulminante a este síndrome del shock tóxico. Y no es la única manera en la cual hay daño orgánico. Bien, dentro de las citocinas que causan esta tormenta, vamos a destacar al interferón, que es producido por los linfocitos T, CD4, la variedad TH1. Este interferón tiene varias funciones, pero en este caso nombraremos la activación de macrófagos, que en el ambiente de una bacteriemia puede ser benéfico porque aumenta la fagocitosis, pero también hay que recalcar todos los daños colaterales que deja esta inflamación por la activación de macrófagos, pues estos producen factor de necrosis tumoral, interleucina 1 e interleucina 6, que entre varias funciones que tienen son los causantes de la fiebre, ¿okay? También alteran la frecuencia cardíaca, ¿sí? Aumentan la síntesis hepática de los reactantes en fase aguda. Y aquí viene algo importante: toda esta cascada inflamatoria aumenta la síntesis de dos moléculas muy importantes, que son las prostaglandinas y el óxido nítrico, que tienen la función vasoactiva, son vasodilatadores, y esa vasodilatación va a crear una hipoperfusión, o sea, va a haber mala perfusión a los órganos, y además de la inflamación vamos a tener hipoxia, ¿sí? Hipoxia dentro de los órganos por esta mala perfusión o esta falta de nutrientes, y no es la única manera, ¿ok? Recordemos que también hay interleucina 17 que llama a los neutrófilos, ¿ok? Y todo este cuadro también se produce dentro de los alvéolos, ¿ok? Y en el caso de este lugar, en los alvéolos, la activación de macrófagos y neutrófilos creando un foco inflamatorio en los sacos alveolares va a engrosar la pared alveolocapilar, y entonces engrosando esta pared alveolocapilar va a impedir el intercambio gaseoso, va a impedir la entrada de oxígeno, y esto lo conocemos como el síndrome del distrés respiratorio del adulto, que es una cuestión muy compleja, muy complicada, que es causada por este mecanismo. Y ahí tenemos otra forma en la que se puede haber daño. Tenemos la tormenta de citocinas, que causa inflamación, daño directo en los órganos. Tenemos la hipotensión causada por el óxido nítrico y las prostaglandinas, ¿sí? Que causan una hipoperfusión. Y además de eso tenemos el síndrome del distrés respiratorio del adulto, ¿okay? Que causa hipoxia per se, porque no hay oxígeno en la sangre. Luego tenemos recordar que el síndrome del shock tóxico se da en el ambiente de una bacteriemia, ¿okay? Y la bacteriemia puede evolucionar a sepsis. ¿Qué es una sepsis? Es cuando la bacteriemia pasa, o sea, la bacteria está en la sangre, pasa a causar daño directo en los órganos. Entonces ahí tenemos otra forma de daño y que puede causar la falla multiorgánica. Entonces, esta bacteriemia puede evolucionar a sepsis, y esta sepsis puede evolucionar a otro tipo de shock, que también es un tipo de shock redistributivo, al igual que el shock tóxico, pero no es causado por la toxina, sino por la bacteria. En este caso hablaríamos de un
shock séptico, ¿ok? No es causado por esta toxina, sino por el Streptococcus pyogenes per se y toda su estructura. Causa una respuesta inflamatoria parecida al síndrome del shock tóxico, ¿ok? Y crea un shock séptico, que también hay que recordar que se agrega sobre todo el componente del daño que crea la bacteria per se, ¿sí? Shock séptico, ¿ok? Bueno, destaquemos cómo van a darse. Ya nombramos la hipotensión, ¿ok? Debido al óxido nítrico y las prostaglandinas y entre otros agentes vasoactivos que aparecen dentro de este complejo clínico. Bien, recordemos que causa hipoperfusión y esta hipoperfusión va a causar un daño en mis órganos. Luego tenemos difusión hepática, puede ser por la hipoperfusión, por la sobreactivación. Recordemos que las interleucinas 1 o 6 y factor de necrosis tumoral activan esto. Tenemos disfunción renal, porque recordemos que el órgano que se encarga de depurar nuestra sangre son los riñones, y como hay una guerra de citocinas, empiezan a haber daños. Luego tenemos la coagulopatía. Dentro de las enzimas y toxinas que nombramos, vimos que el Streptococcus pyogenes produce streptocinasa, que activa la plasmina y eso disuelve los coágulos de fibrina. Además de que las streptolicinas del estreptococo van a producir daño en las plaquetas. Tenemos el síndrome del estrés respiratorio del adulto, que es la parte más seria dentro del síndrome del shock tóxico. Y hay una característica que no es muy común, pero debido a que es causada por el grupo de exotoxinas pirógenas del estreptococo, hablamos de un exantema, ¿ok? Un exantema que aparece en casos raros, la verdad, ¿ok? Síndrome del estrés respiratorio del adulto, exantema, sí. Bien, ahora tenemos a la fiebre reumática, una complicación normalmente de la faringitis estreptocócica. Bien, destacar que también tiene una predominancia en niños. En este caso hablaremos de la inmunidad contra la proteína M, ¿sí? Que es producida por el Streptococcus pyogenes y se producen anticuerpos contra ella luego de una infección. Ahora, también recordemos que la inmunidad por la proteína M es tipo específica, ¿ok? Y se van a producir anticuerpos contra esta proteína. Ahora, normalmente esto nos ayudaría a atacar a la bacteria y evitar que produzca de nuevo una patología por estos anticuerpos. Y está bien hasta ahí, pero hay ciertas personas que además estos anticuerpos, además de atacar a la proteína M, crean una reacción cruzada, ¿sí? Una hipersensibilidad de tipo 2. Estos anticuerpos, además de atacar la bacteria, si es que está, y si no, van a atacar a tejido sano. En el caso de la fiebre reumática, estaríamos hablando del corazón y de las articulaciones, ¿sí? Una hipersensibilidad de tipo 2, ¿ok? Una reacción de los anticuerpos, una reacción cruzada de la fiebre reumática. Bien, recordemos también que hay ciertos repuntes en cuanto a estas afecciones, ¿sí? Debido a que el estreptococo vuelve a infectar y se producen más anticuerpos, ¿sí? Más anticuerpos antiproteína M, y por lo tanto hay más anticuerpos atacando tejido sano, ¿sí? Cuando hay una reinfección por Streptococcus pyogenes. Bien, y además de eso, además de esta reacción cruzada, el Streptococcus pyogenes dentro de su estructura tiene péptidos, ¿ok? Además la proteína M tiene péptidos. Sí, ahí están los péptidos, ¿okay? Que son reconocidos por el linfocito T CD4, y estos van a generar una inmunidad celular, ¿sí? Pero esta inmunidad celular deja daños colaterales, como vimos,
¿sí? Y se producen citocinas. También va a haber activación del complemento, secundaria a la opsonización, o sea, a la llegada de los anticuerpos contra la proteína M, ¿sí? Se va a activar el complemento y también macrófagos, que va a aumentar la fagocitosis. Ahora, las características clínicas de la fiebre reumática las podemos resumir en los criterios Jones, ¿ok? Sí, los criterios Jones. Vamos a tener dos grupos de criterios Jones. Los mayores, que vamos a empezar con carditis, ¿sí? En este caso hablamos de una pancarditis, una inflamación en todas las capas cardíacas, y tiene también como característica atacar a las válvulas cardíacas, y se dice, según ciertas literaturas, es la única causa de estenosis mitral adquirida, ya que el resto son adquiridas al nacer. Entonces, también hablamos de esta estenosis mitral fibrosante, además de la pancarditis, criterio mayor. Luego tenemos la artritis, ¿sí? Que en este caso es una poliartritis migratoria, ¿sí? Se crean focos de inflamación en las articulaciones que se mueven del lugar y son varios. Ya, aquí tenemos también la noxa, en el cual la fiebre reumática muerde el corazón y lame las articulaciones. También tenemos nódulos subcutáneos y corea, que es la corea, es un trastorno neurológico en el cual hay movimientos erráticos y rápidos. En algunos lados se le ha apodado el baile de San Vito incluso. También tenemos el eritema marginado, y de aquí podemos tener una mnemotecnia para recordar los criterios mayores, ¿sí? Por los iniciales, ¿sí? Vemos aquí cáncer. Luego tenemos los menores, fiebre, se llama fiebre reumática por eso, pero no es específica, por eso lo tenemos en los criterios menores. Artralgias, hay que hacer la diferencia entre artralgias y artritis, debido a que las artralgias es la sensación de dolor y la artritis es la inflamación per se. Luego tenemos una carditis previa, cuando sabemos que alguien ya tenía una inflamación cardíaca, más pensamos en una fiebre reumática. Y luego vemos la velocidad de sedimentación globular y la proteína se reactiva, ¿sí? Estos son marcadores de inflamación muy importantes. Ya. Luego tenemos alargamiento del intervalo UPR, lo cual ya me está hablando de un daño cardíaco, ¿sí? Y entonces, ¿cómo pensamos en fiebre reumática? Cuando vamos a tener dentro de los criterios dos mayores o uno mayor y dos menores, ¿sí? También hay que recordar que también aquí es importante evidenciar una infección previa por Streptococcus pyogenes, ¿ok? Esta infección previa la podemos cuantificar con los anticuerpos, ¿sí? Ya nombramos la anti-streptolicina O y la anti-DNasa B. Luego, por último tenemos la glomerulonefritis post-streptocócica. Bien, en este caso es causada también por el grupo de exotoxinas pirógenas, pero en este caso la B, y componentes enzimáticos del Streptococcus pyogenes, ¿sí? Como gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa, ¿sí? Gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa. Ahora, ¿cómo va a ser la patogenia de la glomerulonefritis? En este caso van a haber anticuerpos que van a neutralizar, ¿sí? Van a neutralizar estos antígenos, y al anticuerpo se le va a unir la porción del complemento, ¿sí? Recordemos que se unen por la porción FAP, ¿sí? Se le une el complemento por la porción FC y crean un inmunocomplejo, ¿ok? ¿Sí? Una parte de nuestro sistema inmune para neutralizar estos antígenos. Pero ¿cuál es el problema de este inmunocomplejo? ¿Sí? Cuando se producen de sobremanera, ¿ok? Se van a posar en los glomérulos renales. Recordemos que el riñón es el que se encarga de depurar, y estos inmunocomplejos están circulando por la sangre, se pueden posar en varios lugares, y en este caso se posan en los glomérulos, ¿sí? Y crean una hipersensibilidad de tipo 3 mediada por inmunocomplejos.
Y estos inmunocomplejos son inflamatorios, ¿sí? Son focos inflamatorios que se crean y como se van a acumular dentro de los glomérulos renales, van a llevarme a algo llamado el síndrome nefrítico, ¿okay? Que normalmente es agudo, es inflamatorio, ¿okay? Ok, bien. Sí, síndrome nefrítico, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a ser las características del síndrome nefrítico? Tenemos oliguria, hematuria, azoemia y proteinuria. Bien, hay que destacar que la proteinuria no es propia y característica de un síndrome nefrítico, aunque pueda haber en los síndromes nefríticos, no es marcada. Sí. Pero en el caso de la glomerulonefritis post-estreptocócica, podemos ver una proteinuria aumentada que podría ya incluir dentro de un síndrome nefrótico, ¿sí? En el cual ya encontraríamos edema, ¿sí? En este caso la glomerulonefritis post-estreptocócica, pero en un síndrome nefrítico la proteinuria no es característica, es más que todo la inflamación aguda del riñón. Bien, esto sería todo por esta clase. Muchas gracias. Nos vemos luego.